El silencio en el Japón oculto tenía un peso distinto, una sombra fría que se aferraba a tu espalda antes de que el primer rayo de sol se filtrara entre las vigas del santuario. Despertaste con el peso frío de la madera bajo tus rodillas, el aroma tenue a incienso mezclado con el olor rancio del papel de las shoji llenaba el aire, espesándose como una manta invisible que te envolvía sin pedir permiso. Tus manos, cásperas por el roce constante de frotar los pisos de temple en temple, temblaban ligeramente, un temblor casi imperceptible que sólo el silencio osaba escuchar. La tibieza del amanecer invernal filtraba un pálido azul por las rendijas, mientras la humedad goteaba lenta entre las tablas, como si hasta la estructura misma respirara con cansancio. Caminaste lentamente, cada paso una repetición silenciosa y sagrada. El crujido leve bajo tus pies anunciaba tu presencia, frotando en tu mente el sonido como un eco cansado y fiel. Tus dedos repasaban las cuerdas dispuestas con rigor. La textura áspera y fibrosa te recordaba que nada podía fallar. Una brizna fuera de lugar era un peligro que no podías permitir. La tela del kimono rozó tu piel, áspera y pesada, como si el propio peso del deber se hubiese tejido en cada hilo, negándote la comodidad o la tregua al cansancio. El viento penetraba con su aliento frío por las grietas del edificio, colándose en las mangas de tu atuendo, haciendo que cada respiro se sintiera más profundo, más difícil de mantener impasible. Si hoy te desesperaba un celular sin batería, imaginaste cómo sería perder la última brizna de incienso para la ceremonia, un lujo imposible de reemplazar. Pensaste en la impaciencia de un mundo que gira rápido, tan distinto al ritmo sinuoso y medido que regía tu existencia, donde cada minúsculo movimiento tenía un propósito que exigía paciencia y entrega resignada. Observar ese contraste te permitió un breve instante de humor seco, escondido entre la rigidez de tu postura y el peso invisible sobre tus hombros. Los minutos se deslizaban lentos y te entregaste a la rutina repetitiva de repasar la caligrafía sagrada de las plegarias, cada trazo un acto de devoción que extendía el tiempo en una danza silenciosa. La luz mortecina de la lámpara de aceite crepitaba con la atención prestada al papel. El aroma del incienso se mezclaba con el viento que susurraba entre los árboles silenciosos del santuario, creando una melodía que parecía surgir del mismo misterio oculto en aquel lugar. Tu atención fue quebrada por un movimiento sutil a lo lejos, un susurro tenue que parecía acortarse y alargarse según el viento. Volviste la mirada hacia la sombra que danzaba entre los troncos de cedro, sintiendo cómo la tensión silenciosa se espesaba en el aire. El latir monótono de tu corazón aumentó, y tus sentidos se afinaron para escuchar cualquier detalle que delatara la presencia oculta. No había prisa, solo la tensión contenida de quien sabe que el equilibrio entre lo visible y lo invisible se mantiene en un fino hilo. A pesar de la calma aparente, supiste que algo estaba por cambiar, que la ceremonia próxima no solo sería una prueba de resistencia, sino una sentencia disfrazada que pendía en cada gesto que realizarías. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, asegúrate de estar suscrito. Algunos han dicho que el botón desapareció y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como una almohada y cuéntame en los comentarios.
¿Desde dónde me escuchas y qué hora? ¿Es ahí? Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por estar aquí. El silencio persistía, pero ahora cargado con una expectación húmeda que se filtraba en cada resquicio del santuario. Tus pasos ralentizados al máximo preservaban la calma, aunque tu cuerpo entero se tensaba bajo el peso del ritual que aún no comenzaba. La madera, impregnada del frío de la noche, mordía tus plantas descalzas, y el aroma opaco del incienso, reducido a su último aliento, te envolvía como un susurro persistente. Mientras avanzabas hacia el altar, la penumbra jugaba con las sombras de los faroles apagados, proyectando figuras inestables sobre las paredes de papel. Sentías cómo tu respiración se hacía más lenta y cada inhalación te envolvía en un manto invisible de humedad y secreto. Tu mano rozó la superficie del altar. El tacto era frío, pero firme, como si la piedra misma se aferrara a una paciencia ancestral. El leve crujido de una hoja seca fuera, arrastrada por el aire imposible de descifrar, rompió momentáneamente el susurro constante de las vigas que parecían suspirar. Instintivamente te detuviste. Cada músculo contenía la mínima señal de movimiento. Hasta los latidos de tu corazón sonaban como un tambor lejano, elevado con precaución para no romper el equilibrio. El aire sobre tu piel parecía vibrar al compás del silencio, mezclando temores difusos con la certeza de que cada instante avanzaba hacia algo ineludible. Te apoyaste lentamente contra una pared de papel. La textura del shoji bajo los dedos era rugosa pero delicada, como la piel de un animal dormido. El frío del viento de la mañana colaba bajo el dobladillo de tu kimono, dibujando escalofríos que se extendían desde la nuca hasta la punta de los dedos. La humedad resbalaba por las vigas, dejando un rastro translúcido que brillaba con la luz escasa. Levantaste la vista y tus ojos se refugiaron en la penumbra de los cedros. Bajo sus ramas, la sombra que antes viste parecía haber desaparecido, como absorbida por la misma tierra. Pero el aire transportaba un secreto que pesaba y persistía, invisible y penetrante. El leve murmullo de un arroyo cercano se escuchaba por momentos, mezclado con la brisa que parecía berrelar a través del santuario. Un lamento ahogado que erosionaba pacientemente cualquier atisbo de tranquilidad. Cerraste los ojos un instante, dejando que el frío y el aroma penetraran en cada poro, cada pensamiento y cada célula. La monotonía de ese momento, repetida tantas veces antes, parecía haberse convertido en una meditación dolorosamente precisa. Tu mente repasaba detalles ya sabidos, el trazo imperfecto de la caligrafía de la última plegaria, el ligero bamboleo de la lámpara de aceite a punto de extinguirse, el temblor casi imperceptible de la tela que se adhería a tu hombro. Cada elemento se revelaba con un detalle casi insoportable y aún así necesario. Decidiste avanzar de nuevo. Tus pasos, al principio imposible de evitar, parecían renacer con cautela renovada, como si cada huella dejada en el piso no fuera solo un acto de caminar, sino de un llamado silencioso que te atrapaba con la gravedad de cada instante. La temperatura descendía aún más, y tus manos, al rozar las piedras pulidas del pasadizo lateral, sentían la humedad de la noche atrapada en ellas. Notaste la textura áspera de un musgo tímido que se aferraba a las grietas, insinuando que la naturaleza reclamaba su espacio
en medio del ritual milenario. La atmósfera se espesaba, podías oler la tierra húmeda, el sudor de tu frente, el incienso consumido y un dejo metálico que no lograbas identificar, pero que te lava la sangre. Al fondo, un suspiro apenas audible se deslizó como un eco de la memoria. Detuviste el paso, la espalda recta, pero el corazón tamborileando silencioso. Entre las sombras, justo donde la penumbra tocaba la base de los árboles, algo se movió con la lentitud firme de quien sabe que está siendo observado. Tus pupilas se acoplaron a ese contorno impreciso y una mezcla de curiosidad y cautela te invadió sin prisa pero sin pausa. La respiración contenida se había vuelto una estrategia más para sobrevivir al inminente instante. El tiempo parecía alargarse y cada pequeño sonido se transformaba en un posible aviso, una indicación críptica de que no todo en ese santuario estaba en paz. Volviste la mirada hacia el altar, donde el incienso agonizaba en un último baile de humo en espiral. La luz tímida del amanecer comenzó a filtrarse con más fuerza, pero en lugar de tranquilizarte, parecía subrayar la fragilidad del momento. El crujido de una tabla lejana alertó tu oído, y unos segundos después, el viento susurró entre las hojas de los cedros, como si llevara un mensaje indescifrable. Tus dedos se aferraron a la cinta del kimono, buscando un ancla tangible en medio del flujo incesante de la incertidumbre. La ceremonia que venía se sentía ahora como un umbral hacia lo desconocido. Una prueba no sólo de resistencia, sino de voluntad y temor cruzados. Una brisa fría barrió el lugar, desplazando las sombras y el vapor antiguo del santuario. En ese instante, un sonido más claro emergió, distinto de las tablas y del viento. Era un susurro gutural, un arrastre lento que no pertenecía ni a la naturaleza ni a los ritos. El aire pareció volverse denso, y tu cuerpo se estremeció en un intento recogido de contener la tensión total. La dirección de ese sonido era clara, y tu corazón reconoció que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Supiste que la línea invisible que dividía lo visible y lo oculto se había cruzado, y que lo que estaba al acecho no venía por error ni por descuido. Permaneciste firme, y sin quitar la mirada del lugar donde ese susurro nacía, escuchaste cómo el último rastro de incienso se consumía en un lamento silencioso, anunciando que la verdadera prueba apenas comenzaba. El susurro gutural, insistente, se volvió una sombra que se movía lentamente entre las sombras al pie de los cedros, trazando un hilo invisible pero inquebrantable que se anudaba a cada uno de tus sentidos. Permaneciste inmóvil, sin hacer ruido, la tensión convirtiéndose en tu segunda piel, densa y palpable, como la humedad que se condensaba sobre las vigas del santuario. El aliento contenido pesaba entre tus labios cerrados, mientras tus pestañas apenas osaban abrirse, buscando describir en la penumbra el origen de aquella presencia. El frío de la mañana había crecido y ahora mordía con profundidad las extremidades descubiertas. La brisa se colaba con suavidad a través del shoji, balanceando las franjas delicadas de papel con un suspiro tenue que parecía sincronizarse con tu pulso acelerado. Tus dedos se aferraban con fuerza a la tela del kimono. La textura áspera y familiar se imprimía en tu piel como un anclaje a la realidad, una certeza tangible en medio del misterio que se tejía.
Con cada paso silente que diste hacia la penumbra, la atmósfera parecía espesarse aún más. El aroma terroso y húmedo de la tierra bajo los cedros se mezclaba con el tenue ahumado del incienso agonizante, creando una mezcla olfativa que se adhería al aire como una neblina indecisa. Los sonidos eran mínimos, casi imperceptibles. El roce de una hoja seca estremeciéndose en la brisa, el leve palpitar de tu corazón que resonaba en tus oídos, y ese susurro bestial que parecía deslizarse lento e ineludible a través de la sombra. Al avanzar, la textura rugosa de la corteza de los arbustos contra tu espalda te recordó la soledad absoluta que ahora habitabas, un aislamiento tangible que contrastaba con la magnitud invisible del peligro que se acercaba. Los musgos que abrazaban las piedras quebradizas se sentían como devos húmedos bajo el roce de tus palmas extendidas para mantener el equilibrio. Cada movimiento se hacía con extrema delicadeza, un diseño ritual de equilibrio entre esperanza y miedo. En un instante detenido, el aroma del incienso se tornó más agudo, casi picante, perforando la atmósfera con una punzada de realidad que no se dejaba ignorar. Percibiste entonces un cambio imperceptible en el aire, un velo invisible que se enrollaba a tu alrededor, un manto de silencio que extinguía cualquier sonido que no proviniera del susurro que te seguía. La piel de tu cuello se erizó y el frescor del viento pareció detenerse, como si el mismo mundo contuviera la respiración. Miraste hacia el altar, donde el humo se elevaba todavía, endeble, como el último aliento de un ser que agonizaba lentamente. Todo estaba impregnado de un tiempo detenido, un espacio suspendido entre la calma y lo desconocido. La sombra que te acechaba parecía haberse desplazado, alejándose un poco, pero tú sabías que no desaparecía. Se movía como un espectro detrás de la realidad, invisible para otros ojos, pero imposible de ignorar para los tuyos. Tu cuerpo recordó entonces la rutina que tantas veces habías ensayado en el santuario, el movimiento meticuloso. De manipular el cuenco donde el incienso debía arder bajo el control de tus manos acostumbradas. Respiras hondo, arrastrando el aire frío que se colaba entre las tablas, y lentamente, como en un acto de comunión, extiendes los dedos hacia la pequeña caja que guardaba las últimas brasas intactas. El contacto con el pequeño recipiente de madera fue frío, y su olor reseco te devolvió a una realidad familiar y dolorosa. Cada instante importaba. Cada gesto era una eligión consciente en aquel margen frágil entre la adoración y la supervivencia. Mientras encendías el incienso con cuidado meticuloso, observas cómo la llama vacilante comienza a consumir la brasa, y un humo de tonos casi azules se eleva, dibujando figuras efímeras que se entrelazan con el aire helado. Los ecos del santuario se llenaban con aquella danza silenciosa, el crujido sutil de las maderas al asentarse, el silbido distante del viento entre las copas y el fluir sutil y constante de un arroyo levemente audible. La serenidad momentánea que brotaba de la ceremonia era tan profunda que parecía poder disolver la sombra que corredores invisibles habían trazado a tu alrededor. Aún así, una corriente de duda permanecía atrapada como un nudo tenso en tu estómago. El susurro gutural seguía allí, latente, cruzándose con el aire que te sustenta, recordándote que el peligro
no está solo en lo visible, sino en lo que la carne no puede percibir, pero el alma sabe que habita. Sigues avanzando, pero ahora con el peso medido del rito, cada paso un mantra silencioso, una plegaria de esperanza y resistencia tan antigua como las piedras que sostienen el santuario. El frío se hace más intenso, más presente, dibujando pequeños cristales invisibles sobre la superficie vibrante de las hojas caídas. Al rozar una pared de shoyi, la textura frágil del papel se convierte en un símbolo de tus propias limitaciones, tan fuerte como parece en la distancia, pero susceptible a desaparecer con la más mínima presión mal aplicada. Tus dedos presionan con cuidado, midiendo cada segundo, cada decisión, con el respeto que exige la incertidumbre. El susurro se agudiza, ahora más cercano, con un arrastre más definido, como si aquella sombra quisiera hacerse tangible. El calor de la llama del incienso titila, proyectando sombras caprichosas que se alejan y se acercan en la penumbra. Cerrando los ojos por un instante, sientes la mezcla de fatiga y vigilancia constante que ha marcado cada segundo de tu espera. Tu atención se fija entonces en una figura casi imperceptible, un destello fugaz entre las ramas, un movimiento que parece ser parte del viento, pero que tu intuición no duda en considerar como algo más. Sin apresurarte, tu cuerpo entero se prepara para lo que podría ser un cambio inevitable, consciente de que ese instante de tensión suspendida podría desatar la prueba definitiva. El aire se llena entonces con un leve zumbido, un sonido casi eléctrico que recorre la piel, haciendo que cada fibra de tu ser se estire hacia la alerta máxima. El santuario, habitualmente un refugio de paz, se convierte en un terreno donde lo invisible se acerca y lo conocido se desvanece. Y justo cuando tus ojos se adaptan a la penumbra, un susurro final, apenas audible, proviene de la sombra, como si el mismo silencio estuviera a punto de revelar su secreto. El susurro persistía, insidioso, estirándose entre el crujir de las vigas y el suspiro frío del viento. Avanzas, paso a paso, con la certeza contenida de que cada uno es un latido más en el ritmo cansado de aquella mañana que parece extenderse hasta el infinito. Sientes la humedad en tus plantas descalzas, la textura irregular de la madera transmitiendo el frío de la noche atrapado aún en sus fibras. El aire, denso y cargado, envuelve cada movimiento como si te susurrara una advertencia que no termina de pronunciar. El humo azul del incienso danza lentamente hacia arriba, deslizando su manto fino sobre la penumbra que se refugia en las esquinas del santuario. Te detienes un instante para inhalar, dejando que ese aroma terroso, con un dejo a madera quemada y tierra mojada, impregne tus pulmones, llenando cada espacio olvidado por el frío. La fragilidad de ese humo te recuerda la precariedad del instante. La ceremonia que estás a punto de enfrentar no es un mero rito, sino una prueba contenida en la respiración misma de ese santuario viejo y guardián. Tus dedos, aún aferrados a la cinta del kimono, sienten el rasgo áspero de la tela contra la piel, un contacto que te ancla al presente, al peso de la tradición y del silencio. Cada movimiento se vuelve lento, casi ritual, pues sabes que en este tramo la prisa es enemiga. Avanzas hacia el pasadizo lateral, la humedad pegajosa lazando una cortina nívea sobre las piedras sin pulir bajo tus pies.
La corteza rugosa de los arbustos roza tu espalda cuando pasas. Un contacto frío, pero vivo. Un recordatorio mudo de la soledad que te acompaña. El susurro se intensifica y oscila, oscilando como un hilo invisible entre los nudos del aire. Entonces lo percibes, un movimiento casi imperceptible entre las sombras al pie de los cedros. Un eco tangible que estira la sombra aún más allá de lo visible. Contienes la respiración, afilando cada sentido para captar cualquier signo, cualquier vibración que traiga. Más allá del viento. Pero la calma no regresa. La tensión parece haberse solidificado, ascendiendo hasta los huesos desnudos de tus brazos. Al levantar la vista, los faroles apagados del santuario proyectan sus figuras distorsionadas sobre las paredes de papel, como guardianes mudos de un secreto antiguo que se niega a revelarse. La luz del amanecer apenas llega a penetrar la oscuridad, pero aún así, su débito brillo parece subrayar la fragilidad de toda esa escena, un equilibrio precario entre la tradición y lo intangible que acecha. Sigues caminando, entregándote al ritual cotidiano que parece mayor ahora, como si cada gesto pesara el doble. La textura fría y firme del altar, bajo la yema de tus dedos, te devuelve a la realidad del momento, a la responsabilidad que carga cada promesa callada. El incienso, ahora encendido en su último suspiro, exhala un humo que sube lento, dibujando figuras desvanecidas que se entrelazan y disuelven al compás de tus pensamientos controlados y tu cuerpo tenso. Tus pasos se detienen ante una sombra delgada que se mueve en la periferia. Un movimiento que no pertenece al viento ni a las hojas, sino a algo que guarda secretos demasiado antiguos para ser nombrados. Sientes un escalofrío recorrer la columna, pero tus dedos se mantienen firmes al sujetar la tela del kimono. El contacto áspero tan familiar que parece convertirse en tu única certeza. El aire se enraece. Ya no solo es frío, es pesado, impregnado de una mezcla de humedad rancia, tierra mojada y un dejo metálico que se clava con sutileza en la piel. Todo a tu alrededor parece ralentizarse aún más, como si la realidad misma exhalara con cautela, anticipando la llegada de una presencia que se siente cercana, incluso cuando la vista se niega a reconocerla. Del todo, te aproximas al borde del santuario, donde la sombra desaparece y reaparece con la indecisión de quien evita ser observado. Tus pupilas se ajustan a la penumbra, buscando una forma, un indicio, cualquier fragmento que pueda explicar el susurro gutural que se escucha, acortándose y alargándose como un latido olvidado. Sientes que cada músculo se tensa en espera y que toda tu existencia se comprime en ese instante suspendido, frágil y trascendente. Un leve rastro de humo se desvía y se une al aliento del viento, moviendo las frágiles cortinas de papel con un suspiro que parece sincronizado con tu propio pulso. Inspiras profundo y en ese acto notas la tenacidad del frío, la resistencia del rito y la presencia invisible que aún no se muestra de forma completa, pero cuya existencia se siente en cada poro de tu piel. Avanzas de nuevo, con movimientos medidos, casi hipnóticos, y al roce de la corteza húmeda, la textura del musgo se imprime bajo las palmas extendidas de tus manos, un anclaje que conecta tu piel con el mundo tangible, en medio de aquello que escapa a la razón. El susurro, ahora más claro, se traduce en un vaivén que te llama silenciosamente a desvelar algo oculto, sin prisa, sin desesperación,
pero con una urgencia firme y decidida. El incienso exhala sus últimos ecos en una danza etérea que parece responder a ese llamado, mientras una sombra fría se desplaza lentamente hacia ti, al filo de lo visible, dispuesta a romper la delgada barrera entre lo cotidiano y lo extraordinario. Tu cuerpo se detiene justo en el umbral de ese encuentro, consciente de que tras esa cortina de niebla y frío, un secreto antiguo aguarda, paciente y despiadado. Y entonces, justo cuando el susurro se convierte en un aliento contenido, un sonido inesperado corta el aire, un crujido distinto, cercano, que no pertenece ni al viento ni al susurro. Tejidas lentamente, y entre la penumbra, un par de ojos se abren en la oscuridad, brillando con una intensidad que deslumbra más que cualquier luz. El tiempo parece romperse en 1000 fragmentos, mientras comprendes que la verdadera prueba ha comenzado, y que a partir de ahora no hay vuelta atrás. El parpadeo súbito de aquellos ojos en la oscuridad derribó cualquier esperanza de calma. Instantes antes, el silencio había sido denso, casi físico, un manto que te rodeaba y comprimía como una presión silenciosa en el pecho. Ahora, aquella mirada penetrante se instalaba en tu piel, perforando sin prisa ni violencia, como un fuego lento que consume más allá de la superficie. Respiraste con cuidado, evitando cualquier movimiento brusco, mientras tus dedos se aferraban a la tela áspera del kimono, buscando la firmeza de un ancla conocida en medio de la incertidumbre. Tus sentidos se agudizaron, cada pelo erizado como un pequeño receptor de una señal apenas audible, imperceptible para los demás, pero ineludible para ti. El frío se hizo aún más intenso, como si la pequeña llama del incienso luchara en vano contra una marea creciente de sombras y presagios. El viento se acalló, como si el santuario mismo contuviera el aliento, dejándote suspendido en un momento sin tiempo, una grieta invisible donde lo común y lo extraño se rozan y entrelazan. Avanzaste sin apartar la mirada de aquella fuente de luz en la penumbra, con pasos tan cuidadosos que el suelo húmedo apenas emitió un suspiro bajo tus plantas. La textura del musgo y las piedras quebradizas se imprimía en tus manos extendidas para mantener el equilibrio, otro contacto frágil con el mundo tangible que se resistía a desaparecer en la neblina ominosa que parecía crecer a tu alrededor. Todo era un susurro sustentado por el temor, un eco de lo que pudo haber sido y de aquello que inminentemente sería. El olor a tierra mojada se intensificó, mezclándose con la persistencia de un incienso casi extinguido, cuya esencia era un débil puente entre lo sagrado y lo profano. Cerraste los ojos un momento, permitiendo que la humedad fría se filtrara en la piel, que el sonido tenue del arroyo cercano se transformara en un canto lejano, apenas perceptible bajo el peso de la atmósfera cargada. Allí en la penumbra sentiste que el santuario había mutado, que cada sombra era una presencia latente, un misterio que respiraba al ritmo de tu propio corazón. Un movimiento imperceptible, una doblez en la oscuridad llamó tu atención. Giraste la cabeza lentamente, calibrando cada milímetro con delicadeza, y en ese instante vislumbraste una figura que parecía el producto de un sueño borroso. No había fealdad ni belleza en ella, solo la indiferencia severa de algo que ha esperado pacientemente en el borde de lo visible, aguardando que tus ojos se adaptaran a su lenta revelación. No había palabras ni gestos, solo la presencia,
tan real como el frío que mordía tu nuca. Sentiste la vibración del aire en tu piel, un zumbido sutil que ascendía desde el suelo, resonando en los huesos y en la médula. La atmósfera era ahora un lienzo densamente pintado de miedos apenas susurrados, donde cada movimiento, por pequeño que fuera, parecía influir en la danza inmóvil de la sombra que te acechaba. Tu aliento se volvió un susurro exhalado en la penumbra, un ritual silencioso que acompañaba la tensión suspendida en el ambiente. Tus dedos dejaron el kimono para rozar cuidadosamente una pared de papel shoji. La frágil textura se entreó bajo la presión leve de la yema, balanceándose como si también sintiera esa presencia. Era un recordatorio de tu vulnerabilidad, de cómo la delgada capa de papel era la única barrera entre lo conocido y lo invisible. Con lentitud, regresaste la mano a tu pecho, donde el latido firme del corazón moldeaba la cadencia de tus pensamientos y pasos. El susurro gutural volvió, esta vez claramente distinguible, como un hilo arrastrado entre las hojas secas. Se enroscó a tu alrededor, y la sensación se volvió más tangible. Una presión en el aire que parecía moverse contigo, acercándose sin permitirte un respiro. Pisaste una tabla suelta. El leve crujido rasgó brevemente la quietud, y por un segundo tu cuerpo quedó congelado, la respiración agazapada, esperando que la oscuridad absorbiera el sonido. La quietud volvió, densa y expectante, y el susurro se atenuó, como deliberadamente contenido. De repente, un instante de claridad atravesó la penumbra. Un rayo de sol delicado y tenue se coló por una grieta en el techo, iluminando un pequeño círculo en la madera envejecida bajo tus pies. El calor invisible de esa luz tenue calentó la planta de tus pies, un breve gesto de misericordia en medio del frío cortante. Fue un destello efímero, un respiro de esperanza que dibujó una sombra delicada en la penumbra, recordándote que a pesar de la oscuridad, aún existía un hilo de luz que podría guiarte. Respiraste profundamente y sentiste cómo la tensión empezaba a aflojarse, solo un poco, justo lo suficiente para permitir que la determinación reapareciera en tus venas como un fuego contenido. Moviste la mano hacia la caja donde el incienso ardía tenuemente, su último aliento un combustible frágil, contra la amenaza invisible que te circundaba. La llama vacilante parecía bailar al compás del susurro, una coreografía silenciosa entre la luz y la sombra, entre la certeza y el miedo. Con un gesto lento, recogiste la brasa caída y la acercaste al cuenco, avivando el humo que se elevó en espirales pálidas, pintando volutas que se mezclaban con la niebla naciente. La fragancia de resina quemada y madera húmeda se expandió, abrazando el espacio con un calor intangible, una frontera sutil entre tú y lo que no podías ver. Cerraste los ojos un momento, dejando que ese aroma te anclara, que calmara las olas de incertidumbre que amenazaban con derrumbar tu equilibrio. Cuando los abriste, el aire vibrante parecía contener una promesa invisible, un cambio que aún no se manifestaba, pero que se sentía como el preludio de un despertar inevitable. Por encima del aroma del incienso, el crujido distante de las vigas anunció un nuevo movimiento, una invitación que no podías rechazar. Tu cuerpo giró apenas, mientras una nueva sombra emergía de la penumbra, más definida pero igual de silenciosa, como un susurro convertido en presencia.
Sabías, sin necesidad de palabras, que la siguiente pieza de ese enigma apenas comenzaba a mostrarse, y que, detrás de aquella sombra que avanzaba sin prisa, se ocultaba la historia que debía enfrentar. El tiempo se estiró una vez más, y con él el peso de la espera se hizo infinitamente palpable. Entonces, tus ojos se encontraron con otro par, situados justo en el límite de la oscuridad, una luz intensa que parecía mirar no solo tu cuerpo, sino tu esencia misma. Y en ese instante, con el aliento suspendido en la garganta y la certeza pulsando en las venas, supiste que no había retorno posible. La verdadera prueba estaba a punto de empezar. La penumbra cedía lentamente a la tenue luz del amanecer, pero la sensación de presión permanecía intacta, grabando cada inhalación con un peso invisible. Avanzabas con mimo, casi reverencial, consciente de que cada movimiento se tejía en un rito delicado, peligroso en su perfección. El susurro gutural persistía a tu espalda, una sombra sonora que parecía deslizarse entre las grietas del santuario, entrada silenciosa a un territorio donde tu cuerpo y alma se enfrentaban a un muro intangible. Tus manos, aún aferradas con fuerza al kimono, sentían la textura rugosa del tejido como una promesa tenue de refugio en medio del frío que mordía con crueldad las extremidades descubiertas. El viento colaba su hálito gélido por las rendijas, arrancando suspiros al papel shoji que oscilaba con la fragilidad de una pieza antigua a punto de ceder. En ese vaivén, el santuario parecía respirar, sus susurros y crujidos componiendo una sinfonía de presencia invisible que te envolvía como una tela de araña. Tus plantas desnudas pisaban con sumo cuidado la madera húmeda. La humedad se filtraba en cada poro, un frío que calaba hondo, arrastrando minutos y segundos en un ritmo que parecía dilatarse sin fin. Al rozar la pared con una mano abierta, la fragilidad del papel te habló en silencio. Un tacto que transmitía no solo su delicadeza, sino también el equilibrio precario entre el mundo tangible y lo que acechaba más allá de la vista. Cerraste los ojos un instante, dejando que el frío y el aroma persistente del incienso quemado se imprimieran en tu memoria como un mantra sutil y necesario. El roce ligero de las hojas secas, agitadas por la brisa, te trajo de vuelta al presente. Un leve crujido, distinto esta vez, partió la quietud como un eco sombrío. Instintivamente, paraste. Tu respiración se volvió custodia de un silencio que imponía respeto absoluto. No había lugar para el temor desbordado, solo para la atención consumida, para sostener la tensión que llenaba el espacio y que se alojaba en cada fibra de tu cuerpo, cada músculo preparado para sentir, para leer el lenguaje imperceptible de la sombra que no cesaba en su acecho. Tus ojos, adaptados a la penumbra, buscaron nuevamente entre los troncos de cedro, donde la sombra se movía con lentitud calculada, un baile preciso que desafiaba la calma del santuario. Sentiste, en ese instante, un frío aún más cortante que recorrió tu nuca hasta fundirse con el latido apresurado que, pese a su velocidad, mantenías contenido. La textura del musgo contra la palma extendida se convirtió en un ancla, una promesa de realidad en medio del susurro inquietante que parecía envolverlo todo. Con suma lentitud, diste unos pasos más hacia el altar. El tacto frío de la piedra bajo tus dedos recordó la paciencia milenaria que sostenía aquel lugar, mientras tu mente repasaba en silencio cada gesto, cada trazo de caligrafía,
como si anotar la memoria del ritual fuese una defensa contra la incertidumbre latente. El humo azul del incienso se elevaba en espirales errantes, dibujando figuras que se entrelazaban con la creciente claridad, casi imperceptibles, pero llenas de significado. El aire estaba cargado con el olor persistente de resina quemada y tierra húmeda, una mezcla que calaba hasta la médula y expulsaba cualquier pensamiento superfluo. Por un instante, todo pareció detenerse. El murmullo lejano del arroyo se volvió un suspiro que conectaba la naturaleza con tu cuerpo expectante, mientras el crujido de una tabla apenas movida por el viento agitaba las sombras con gestos huidizos. El corazón siguió su latido lento pero constante, una cadencia que se hizo mantra en la oscuridad creciente. Sabías que la sombra acechante era mucho más que un simple juego del viento o de la luz. Era un aviso de que la prueba que aguardabas comenzaba a tornarse tangible, a mordisquear los bordes de la realidad que creías conocer. Con un gesto casi instintivo, recogiste el pequeño cuenco donde ardían las últimas brasas. El calor pálido que proyectaba parecía retar al frío que se colaba en cada rincón, ofreciendo un refugio fugaz en medio del despliegue de incertidumbre. Lentamente, moviste los dedos para inclinar la caja y avivar una brasa caída, viendo cómo el humo crecía, serpenteando en la claridad que emergía tímidamente. Esa fragancia, mezcla de madera y tierra mojada, fue un bálsamo silencioso, un ancla en la marea que te envolvía sin piedad. Los pasos retomaron el avance, medidos, cadenciosos, tan lentos que parecías deslizarte más que caminar. La corteza áspera de un arbusto se apoyó suavemente contra tu espalda, un contacto vivo que te regaló un instante de conexión palpable en medio de la atmósfera densa. El frío se intensificaba, calando hasta las entrañas, y tus sentidos se afinaban hasta multiplicar la vibración de cada sonido lejano, cada suspiro del viento, cada murmullo de la sombra que parecía prolongar su presencia en un juego ancestral de paciencia. En ese momento, un halo brillante se deslizó por la periferia, un destello efímero entre las ramas, un movimiento apenas perceptible que tu intuición no dudó en reconocer como la señal definitiva. Contuviste la respiración, el cuerpo rígido y alerta, cada pulsación un eco distante y firme. La sombra se desplazaba al borde de lo visible, dibujando un contorno borroso que contrastaba con la fragilidad del ambiente. La tensión alcanzó un punto justo antes de romperse. Un crujido distinto resonó, breve pero presente, como si el santuario mismo exhalara un aviso. Giraste la cabeza despacio y en la semipenumbra unos ojos se abrieron, brillando con una intensidad que cortó la tranquilidad con su fuego callado y profundo. Eran ojos que no solo miraban, sino que atravesaban la piel, el alma y cada resquicio de certidumbre. El tiempo pareció resquebrajarse en 1000 fragmentos detenidos. No había prisa ni temor, solo la clara certeza de que aquello que aguardabas desde hacía tanto comenzaba ahora su danza silenciosa. La sombra ya no era solamente un murmullo ni un susurro. Era un desafío, una presencia que retaba las fronteras de lo conocido y que en ese instante fijo y lento te invitaba sin una palabra, sin un gesto, a cruzar el umbral final. Tu cuerpo, tenso pero firme, apenas se movió, mientras el último suspiro de incienso ascendía en una espiral azulada,
que sostenía la atmósfera en un delicado equilibrio. Sabías que no habría retorno, que la verdadera prueba estaba ahora desvelándose frente a ti, en la penumbra que se expandía y que contenía secretos demasiado antiguos para ser ignorados. La siguiente página de esta historia apenas había comenzado a escribirse, y el eco del susurro gutural se convirtió en un latido irreprimible que resonaba entre las sombras, invitándote a avanzar sin miedo o a desaparecer para siempre. El aire frío seguía abrazando tu piel, y cada paso que dabas era una plegaria silente que se tejía con la humedad que se condensaba en las vigas. La sombra de aquellos ojos, aún frescos en tu memoria, parecía habitar en las grietas mismas del santuario, habiéndose instalado como un silencio vivo. Y susurrabas sin palabras. Era un peso invisible sobre tu pecho, un lienzo oscuro que desafiaba la verticalidad de tu cuerpo y la calma que te habías esforzado en sostener. Tus manos, aún crispadas en la tela del kimono, recordaban con cada roce el deber que te impulsaba a avanzar, como si ese simple contacto sirviera de ancla en medio del desconcierto creciente. Avanzaste unos pasos, midiendo el terreno con la precisión de quien sabe que la más mínima torpeza podría romper ese equilibrio tan delicado de sonido y sombra. La textura fría de la madera húmeda parecía aferrarse a tus plantas, recordándote la conexión profunda que tenías con aquel lugar, aun cuando la naturaleza y el ritual se entrelazaban en una tensión creciente. El aroma a incienso, tenue y casi agonizante, se mezclaba con el olor húmedo de la tierra y la madera podrida, formando una mezcla que te envolvía como un manto que pesaba en tus pulmones. Cada inhalación una aspiración al misterio latente en la penumbra. Inhalaste lento, dejando que el aire cargado de humedad y historia inundara tu cuerpo, un gesto que te permitió anclar el presente y alejar por un instante los hilos del miedo que intentaban enredarte. Tus ojos exploraron de nuevo el altar, donde la tenue brasa aún ardía bajo la oscura envoltura del humo azul. El lento movimiento de ese vapor parecía tener voluntad propia, ascendiendo y descendiendo en una coreografía silenciosa que marcaba el tiempo indolente del santuario. Te detuviste allí, con la respiración contenida, en un acto que parecía tan simple como el de esperar, pero que para ti era un combate sutil entre la tensión y el autocontrol. La sombra que acechaba no estaba muy lejos, la habías sentido ya en las vibraciones del aire y en el temblor leve que recorría tu espalda. Al girar apenas el cuello para escuchar mejor, percibiste ese sonido gutural, un susurro arrastrado, casi como un roce de hoja seca entre las raíces ocultas al borde del recinto. El pulso se te aceleró, pero la calma persistió en tus movimientos. La pausa era tu aliada, el sigilo tu escudo. Avanzaste de nuevo, casi fundiéndote con las sombras al pie de los cedros, donde el frío se clavaba con más furia, atravesando el arrugado tejido del kimono hasta calar en los huesos. La corteza áspera rozó tu espalda, un contacto frío, firme y a la vez reconfortante, como si la naturaleza te recordara en silencio que la fragilidad humana era apenas una parte del todo que conformaba ese espacio sagrado. Los musgos bajo tus manos se deslizaron como un suspiro húmedo, dibujos verdes y diminutos, que se aferraban con paciencia a la madera desgastada, un áspero ritual de vida en medio de la quietud.
El susurro se hizo más intenso, acercándose con una progresión casi imperceptible, trayendo consigo una carga pesada que hacía vibrar el ambiente como la cuerda tirante de un arco a punto de soltar su flecha. Te detuviste entonces, cada sentido encendido, el latido de tu corazón resonando en cada fibra, como un tambor que marcaba el compás de la espera y de la defensa silenciosa. Miraste con cuidado hacia la penumbra, y por encima del limitado brillo del amanecer, una figura empezó a tomar forma. No era grande ni demasiado definida, simplemente una presencia que parecía respirar al ritmo del susurro, como un espectro paciente, envuelto en el misterio que se mantenía intacto bajo el manto frío del invierno. No había movimientos bruscos, solo un fluir pausado, fragmentos de sombra que se demoraban sobre la corteza, delineando una compañía silenciosa que parecía observarte con una intención tan antigua como el santuario mismo. Tus pensamientos se confundieron por un instante con la fragilidad del momento. Aquella figura que parecía un presagio contenido se presentaba como una puerta al umbral invisible donde el pasado y el presente conspiraban para poner a prueba tu temple. La tensión entre el aire y la piel, el humo y las piedras, las ramas y el silencio se espesó hasta llenar el espacio con una densidad que se podía tocar. El frío te mordió la nuca mientras una brisa sutil sopló entre los árboles, haciendo bailar las sombras en un lento vaivén que era a la vez bello y desasosegante. No apartaste la mirada. Una mezcla de cansancio y determinación se instaló en tus músculos. Todo parecía conspirar en un ritual que exigía entrega total, pero sin precipitaciones, sin romper con la cadencia sagrada que gobernaba el santuario. Un crujido leve resonó cerca, como la nota discordante que anuncia una nueva presencia. Giraste con lentitud controlada, y en el límite de la penumbra ves de nuevo esos ojos. No son solamente la ventana de un cuerpo, sino el abismo de una historia que se revela sin palabras. Brillan con una intensidad que corta el aliento y se instala bajo la piel, un fuego lento y penetrante que retiene toda la luz alrededor. La atmósfera se hizo irrespirable por un instante, el tiempo suspendido en un suspiro detenido. Sabías que el umbral se había cruzado. Aquella mirada era la confirmación muda de que la prueba que aguardabas no solo comenzaba, sino que estaba viva y al alcance de tus manos temblorosas. El humo que ascendía del incienso dibujó a último momento una forma caprichosa en el aire, una espiral que parecía aludir a la eternidad contenida en ese instante preciso. El ritual no había terminado, y sin embargo, en la quietud naciente del alba, comprendiste que la verdadera sombra no era la que se movía en los árboles, sino la que había despertado dentro de ti. En el silencio absoluto que siguió, un susurro se desprendió del viento, casi una invitación, cruzar esa línea, adentrarse en lo desconocido con la certeza temblorosa de que, una vez dado el paso, nada sería igual. La penumbra se espesaba a cada paso que dabas, como si el santuario mismo estuviera suspendido en un sueño profundo y paciente, un sueño que observaba con ojos invisibles cada movimiento que realizabas. El frío seguía mordiendo sin prisa, atravesando el tejido áspero de tu kimono y anidándose en los rincones de tu piel, invitándote a prestarle atención a cada sensación trivial que hasta entonces pasaba desapercibida,
Tus dedos, aún firmes en el contacto con la corteza rugosa de los arbustos, sentían el contraste entre la resistencia de la madera envejecida y la suavidad húmeda del musgo que allí se aferraba. Cada roce se convertía en un pequeño recordatorio de la tensión del momento, un roce que no rompía la quietud, sino que la tejía con hilos invisibles, silenciosos y densos. El aire parecía comprimido, cargado con la solemnidad de un instante que se negaba a avanzar demasiado rápido. El susurro gutural persistía, un sonido que ya había dejado de ser solo ruido para convertirse en una presencia. No necesitaba forma ni figura para hacerse sentir. Era un pulso intangible, un hilo oscuro que se extendía desde las sombras, envolviendo cada espacio vacío y desafío contenido en el ritual. Tus ojos, adaptados a la luz mortecina del amanecer, buscaban sin cesar aquel origen, inquietos pero firmes, sabiendo que mirar era parte de la resistencia. Al avanzar hacia el altar, la madera bajo tus plantas descalzas volvió a entregarte esa humedad profunda, una sensación pegajosa que parecía absorber todo el calor de tu cuerpo. El aroma del incienso elevado en espirales apagadas se mezclaba con el fresco olor a tierra mojada, creando una atmósfera que parecía vibrar en un silencio vivo. Cada bocanada de aire era como una caricia fría, un contacto casi táctil que te devolvía al presente, al aquí y ahora de un rito antiguo, cuyo sentido se extendía más allá de lo visible. Tus manos volvieron a rozar el pequeño recipiente de madera donde ardía el incienso, percibiendo el calor tenue que se escurría entre los dedos. El humo ascendía despacio, dibujando figuras caprichosas que se perdían en la penumbra de las vigas, mientras la luz trémula del amanecer empezaba a filtrarse con mayor insistencia por las grietas del techo. Pero esa luz no apaciguaba el aire denso, lo resaltaba, subrayaba la fragilidad y la expuesta vulnerabilidad de un equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Un leve crujido retumbó a tu lado, un sonido distinto de los demás, abrupto pero contenido, como si el santuario respirara junto contigo, consciente del peso creciente que cargabas. Las sombras parecían ondular, desplazándose con suma lentitud, y en el límite de tu visión apareció por un instante ese perfil ausente, esa forma que nunca terminaba de definirse completamente. Te detuviste sin mover más que el cuerpo interno, conteniendo el aliento como un acto de comunión silenciosa con aquello que no debía ser perturbado. El frío seguía extendiéndose, ahora con un filo que se clavaba en los huesos. ¿Sentiste la tela del kimono tensarse entre tus dedos y el viento colarse con más intensidad bajo el dobladillo? La humedad se hacía más densa, una capa invisible que parecía envolver no solo tu cuerpo, sino también tus pensamientos, ralentizando su paso y forzando un estado meditativo en medio del temor latente. El aroma del incienso comenzó a tornarse más presente. Su fragancia penetraba hasta lo profundo, mezclando resina y madera quemada con un dejo de misticismo antiguo. Cerraste los ojos por un breve instante, dejando que esa mezcla te anclara en la realidad que importaba, en el ahora indecible de un santuario suspendido entre el mundo visible y lo que acechaba más allá. Luego los abriste lentamente, encontrando de nuevo la penumbra que no cedía, pero que ahora parecía observarte con una atención curiosa y antigua.
Moviste las manos con suma delicadeza, dejando que los dedos, extendidos, rozaran la superficie frágil del shoji. La textura se entregó bajo la presión leve, una sensación tan tenue que parecía un suspiro, una barrera tan fina como la certeza que sostenía cada uno de tus pasos. A tu espalda, el susurro gutural volvió a tomar fuerza, envolviéndote con su eco ineludible. El sonido creció y menguó en un ritmo hipnótico, marcando un compás que parecía sincronizarse con el latido de tu corazón acelerado. Avanzaste nariz y ojos atentos, sintiendo cómo tus pies presionaban la madera con esa mezcla de respeto y urgencia cuidadosamente contenida. El tacto del musgo húmedo en tus palmas se volvió una ancla, una conexión tangible que te recordaba que aún pertenecías a este mundo, aunque la sombra insistiera en desafiarlo. La luz del amanecer fue asomándose poco a poco, bañando las paredes con un débil resplandor que parecía querer disipar la oscuridad, pero que solo conseguía revelarla con mayor fidelidad. Y ahí, justo donde el santuario dejaba de ser un refugio y empezaba a convertirse en un umbral, la silueta emergió completa, delineada por la primera claridad del día. No fue un movimiento brusco ni un gesto aparente, sino la simple afirmación de que aquello había estado aguardando, paciente y sin prisa, invisible en su forma, pero palpable en su impacto. Tus ojos se encontraron con aquellos otros, brillantes y profundos, que parecían no solo mirar, sino leer la historia oculta en tu piel, en tus huesos, en cada suspiro contenido. El tiempo pareció entonces detenerse, no con estrépito, sino con la suavidad cortante de un soplo congelado. Sabías, con una certeza que pesaba en el alma, que lo que venía a partir de ese momento no era solo un desafío, sino el inicio de una historia que no tendría vuelta atrás. La penumbra se retiraba lentamente, pero en tu interior la sombra despertaba con una firmeza silenciosa. El susurro, ahora más cercano, se convirtió en un latido que marcaba el ritmo de la prueba que acababa de comenzar y que solo tú podrías atravesar. La tenue brisa matinal parecía ralentizarse, como si el mundo suspendiera la respiración para dar espacio a un último acto de encuentro. El santuario, testigo silencioso de siglos, se envolvía ahora en una luz naciente que suavizaba las líneas duras de la penumbra, dejando al descubierto un escenario donde el miedo y la calma se entrelazaban en un delicado abrazo. Tus ojos no apartaron la mirada de aquel par intenso que emergía de las sombras, reflejando no solo la urgencia de un momento inminente, sino también la profundidad silenciosa de una historia compartida. Ya no había lugar para la duda ni para el retroceso, pues la sombra que hasta entonces había sido un susurro, se transformaba ahora en presencia concreta, etérea pero indiscutible. En ese instante, el tiempo pareció diluirse, y encontraste la fortaleza que hacía falta para avanzar, empujado por un fuego interno que, aunque sutil, ardía con firmeza nueva. Cada respiración, medida y sosegada, vertebraba la sensación de ceremonia viva. El incienso, aún desprendiendo su humareda azulada y casi fantasmal, fue tu conexión con lo sagrado, el puente entre lo cotidiano y lo intangible. Alargando los dedos con un cuidado reverente, tocaste en la superficie rugosa del altar una última vez. Allí descansaba el peso de todas las plegarias, todas las esperas
y todos los temores sublimados en un acto que trascendía el miedo. La figura a la que te enfrentabas permaneció quieta, observándote con una paciencia ancestral que no exigía palabras, solo la aceptación muda del momento compartido. El crujir de las tablas bajo tus pies encontró respuesta en el suspiro del viento, que sin prisa removía las hojas de cedro, como acunando aquel espacio sagrado en un gesto de despedida y renovación. El frío, antes punzante, comenzó a ceder terreno ante un calor que no provenía del cuerpo, sino de un lugar más profundo, en el espesor del alma. Avanzaste un paso, luego otro, con la certeza de que cada movimiento era un acto consciente de cierre, de reconciliación. La fragilidad del shoji rozado por tus dedos ya no parecía una barrera, sino un umbral acogedor, una membrana que conectaba no solo mundos visibles, sino también los secretos que habitaban el silencio. En tu pecho, el latido ya no era un tambor preocupado, sino una cadencia tranquila, un ritmo amable que invitaba al reposo, tal como habías anticipado en el aroma del incienso y en el susurro envolvente. La sombra comenzó a disolverse, como si entendiera que su función había llegado a su fin, que la prueba a la que te habías enfrentado era en verdad la revelación de un pacto antiguo entre lo efímero y lo eterno. El humo ascendió en espirales cada vez más difusas, hasta desaparecer con la suavidad de un suspiro aceptado. En el lugar donde antes había inquietud, ahora reinaba un silencio pleno, respirable, cargado de una paz que parecía filtrarse hasta lo más profundo de tus huesos. Te sentaste entonces con lentitud, dejando que el cuerpo descansara en la madera tibia que ya no mordía con frío. El aroma residual del incienso permanecía, discreto pero constante, impregnando el aire como un recuerdo dulce que no quería partir. Cerraste los ojos y sentiste cómo la tensión se escurría, lenta y completa, como si cada fibra musculosa supiera que el deber había sido cumplido. Fue un momento de rendición grata, un final que no se imponía por la fuerza, sino que se entregaba con la delicadeza de quien desviste su armadura para hallar refugio. El viento volvió a moverse, esta vez con un susurro amable, llevando consigo no miedos, sino promesas veladas de renovación y calma. A tu alrededor, el santuario parecía respirar en un ritmo más pausado, refugiando la esencia de un ciclo cerrado para dar paso a un nuevo comienzo, aunque invisible por ahora. La tierra húmeda bajo tus pies, el roce tenue del musgo en tus manos, la luz trémula del amanecer, todo convergía en una sinfonía de calma recién descubierta. Mientras la atmósfera se despejaba, tu mente descansaba en el equilibrio logrado. Ya nada acechaba en sombras ni murmullos. El ritual, más que un deber, se había convertido en un acto de comunión con lo desconocido y contigo mismo. Ahora el santuario no era solo un espacio físico, sino un refugio interior donde la lucha había cedido paso a la aceptación y la incertidumbre al sosiego. Levantas la mirada a los cedros que rodean aquel lugar, tallados por la historia y acariciados por el viento. La luz crece lentamente, y con ella la sensación que te acompaña es de que todo aquello que parecía amenazar fue en realidad el último escalón hacia una serenidad que no se impone, sino que se elige. No hay miedo, no hay prisa,
solo un susurro leve que invita a cerrar los ojos y dejarse llevar por la quietud. Y así, en esa inmensidad contenida, la sombra se desvanece definitivamente, dejando tras de sí solo un eco amable que se disuelve en el aire. Tu cuerpo, ya relajado, se reclina y tus párpados caen suavemente, como si abrazaran un sueño merecido. El frío del amanecer es solo un recuerdo, reemplazado por una calidez profunda que llena cada espacio interior. En ese momento preciso, tu respiración se hace lenta y constante. El silencio se hace cariñoso y cercano. La historia que comenzó en aquella penumbra antigua termina aquí, en un intervalo entre la vigilia y el sueño, donde el pasado se funde con el presente y todo encuentra por fin su lugar. Y mientras el humo se disuelve, el viento susurra una última vez, como un canto de despedida. El rito concluye, pero la calma permanece. La sombra no vuelve, solo queda la paz que abraza el alma, esa misma paz que ahora te envuelve suavemente, invitándote a descansar, a cerrar los ojos y permitir que Morfeo te guíe con la dulzura que solo el silencio puede susurrar.